Buenas noches con todos los participantes. Agradecerles nuevamente por la asistencia a esta quinta sesión y también la penúltima ya del proceso formativo del proyecto compartido Juventudes Renovando la Política. El día de hoy vamos a abordar la sesión sobre buenas prácticas de participación juvenil partidaria en la región, avances y retos, ¿no? Para esta sesión en realidad nos van a acompañar tres panelistas internacionales y va a estar a cargo de la moderación de Gabriela Noles, quien es especialista en gobernanza inclusiva electoral y Buró Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Bueno, sin más, le doy el pase a Gabriela para que pueda empezar con la moderación de esta mesa. Muchísimas gracias, Jordan. Muy buenas tardes, buenas noches. Un gusto para mí, un honor poder acompañar esta sesión, aplaudir esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones en colaboración con el PNUD y tener oportunidad de hablar con una mirada regional que siempre es inspiradora y puede darnos perspectivas en todos los temas, pero en este tema en especial hay cosas interesantes que están pasando en nuestra región. Y bueno, la idea es que podamos tener una conversación, eso, con diversidad de historias, de opiniones, de prácticas, ¿no? Para que puedan inspirar los procesos de participación política que tienen en Perú y puedan inspirar también el fortalecimiento de sus capacidades como líderes en política jóvenes. Entonces, bueno, sin más, reiterando el agradecimiento y la oportunidad, quiero darle la palabra a nuestro primer panelista. Vamos a tener tres panelistas. Primero tenemos a Stephanie Rubari, coordinadora de la iniciativa con Juventudes Partidarias del PNUD Uruguay. Nos acompaña aquí también, la veo en pantalla, Virginia Varela, quien es la oficial de gobernabilidad de la Oficina de Uruguay. En Uruguay también es tarde, así que agradecemos el compromiso con esta agenda y que nos puedan acompañar el día de hoy. Stephanie nos va a estar comentando lo que están haciendo en Uruguay con Juventudes Partidarias. Espero que puedan quedar inspirados con lo que se está haciendo. En verdad hay cosas muy interesantes que rescatar. Entonces, bueno, sin más, Stephanie, por favor. Ah, no he dicho perdón, fatal de mi parte. Stephanie es la coordinadora de la iniciativa con Juventudes Partidarias del PNUD en Uruguay. Adelante, Stephanie. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía Gabriela, yo coordino esta iniciativa con Juventudes Partidarias en Perú, Uruguay. Les voy a estar compartiendo un poquito la experiencia que tuvimos en el marco de este proyecto que inició a mediados del año pasado y que se extiende hasta diciembre de este año. Voy a hacer el intento de compartir pantalla. Me dice que no soy anfitriona para compartir. No sé si quieren compartir ustedes o si me habilitan. Seguro que Jordan nos ayuda con eso. Sí, ahora Bien. lo habilito. Un momento, por favor. Igual, mientras en el chat nos pueden ir saludando y contando quienes nos acompañan el día de hoy, de qué grupos de activismo político nos están acompañando para también irles conociendo. Sí, y aprovecho para agradecerles a quienes coordinan este espacio por darnos la oportunidad de contar esto, pero también a todos quienes se conectaron hoy. La verdad que es un placer compartir estos espacios. Ahí ya puedo compartir. A ver. ¿Me confirman que ahí ven mi presentación? No vemos. No vemos No. todavía, Stephanie, pero mientras voy leyendo que en el chat nos saluda Eduardo Chocano del Partido Acción Popular. Gracias, Eduardo, por tu saludo. Marisol Matienzo del Callao, del Partido Morado. Saludos también. Gracias, Marisol, por acompañarnos. Y sí, ahí estás, Stephanie, muy bien. Adelante. Perfecto. ¿Me confirman que ahí ven el cambio de diapositiva? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Como les decíamos, esta es nuestra experiencia de buenas prácticas y de cómo fue el proceso de participación de jóvenes de los partidos políticos de Uruguay. Primero una pequeña introducción de lo que es Uruguay. Eh, Uruguay es un pequeño país, tanto en territorio como en habitantes. Tenemos un poquito menos de 3,5 millones de habitantes y se caracteriza por ser una democracia de muy alta calidad, con una esfera pública que en general es abierta e inclusiva. De hecho, se lo suele conocer como el país más estable y democrático de la región, lo que hace como un escenario interesante para llevar a cabo este tipo de experiencias, ¿no? Es clasificado como uno de los 24 casos en el mundo que son clasificados como democracias plenas según el índice de democracia. Y un dato curioso, yo soy politóloga y algo que resalta mucho en la ciencia política a nivel internacional es que Uruguay tiene los partidos políticos más antiguos del mundo, ¿no? Más viejos del mundo. Y esto habla de la larga tradición democrática de Uruguay. Actualmente, en el Senado tenemos 4 partidos, los 2 partidos más antiguos del mundo, digamos, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero también el Frente Amplio, y Cabildo Abierto, que es un partido relativamente nuevo. En la Cámara de Representantes hay diputados de algunos partidos más, de 6 partidos, pero a tener en cuenta que contamos como con 4 grandes partidos que son quienes tienen representación en el Senado. También aprovecho a mencionar que este es un año electoral para Uruguay, el 2024 iniciamos el ciclo electoral con primero elecciones internas y luego ya estaremos recorriendo todo el proceso para elegir tanto representantes legislativos como presidente. Y una curiosidad de esta elección que acabamos de tener hace unos poquitos días es que quedaron habilitados muchísimos más partidos, 18 partidos para competir en las elecciones. Así que bueno, esto como una pequeña introducción. Y sin embargo, a pesar de que Uruguay es una democracia muy consolidada y de alta calidad, no deja de enfrentar algunos desafíos, ¿no? Ningún país se ve exento. En particular, destacamos una creciente polarización política y un cierto deterioro del debate público. También una mayor cantidad de personas poco satisfechas o menos satisfechas con el funcionamiento de la democracia. Como ven, pasamos del 81,7 a un 59% en 2023, que es una desconfianza muy creciente, significativa, y también Uruguay tiene grandes dificultades en el tratamiento de las mujeres, de las personas trans, de la población afro y de la población indígena. Esto se ve también en la composición del Parlamento, ¿no? Donde en particular la representación de las mujeres en el Parlamento es muy baja, apenas 21% de los escaños del Parlamento, a pesar de que tenemos leyes de cuotas de protección de las mujeres. O sea, incluso con eso se mantiene muy baja la representación de mujeres en el Parlamento. Y otro de los grandes problemas que vemos es que existen oportunidades limitadas para la participación de los jóvenes y de las jóvenes en la discusión y en la toma de decisiones sobre los asuntos políticos. En relación a este problema de la participación de las juventudes, que no nos equivoquemos, no es un problema unilateral, ¿no? Donde los jóvenes no participan, sino que el sistema político no está facilitando del todo las condiciones para que se dé esta participación. Lo que podemos destacar es un ámbito político envejecido, con pocos espacios para la participación de los jóvenes. La edad promedio en el Senado, para que se hagan una idea, es de 60 años y es un poquito más baja a nivel de la Cámara de Representantes. Y en las recientes encuestas, el dato más actualizado es de 2018, vemos que solo el 5% de la población de 14 a 29 años dice haber participado en alguna organización política en algún momento de su vida. Otra cuestión que se observa es una falta de espacios de diálogo intergeneracional, eso no es algo que se suele dar,
y a su vez se observa una creciente desmovilización de la población joven en los mecanismos tradicionales. Esto no quiere decir que los jóvenes no participen, porque hay marchas muy masivas, sino que son los mecanismos más tradicionales que no alcanzan los niveles estándares de participación. Y esto justamente lo que pone en evidencia es la necesidad de visibilizar y de promover estrategias innovadoras de participación, ¿no? que permitan ir en línea con estas necesidades de la juventud. Esta foto que ven acá, por cierto, es una foto real del Parlamento de Uruguay con jóvenes, se los ve ahí poco conformes con lo que estaba siendo votado en su momento. Entonces, bueno, en relación a este contexto, les contamos un poquito más sobre el proyecto en el que se marcan las iniciativas que Gabriela les adelantaba. El proyecto se llama Dialogar Acerca, y justamente toma como contexto previo este problema de la participación política de los jóvenes como un desafío para la democracia uruguaya, ¿no? Un poco los antecedentes que observamos es la declaración, el llamado del secretario general a través de nuestra agenda común, que hace un llamado a escuchar a la juventud y a trabajar con ella, a desarrollar la solidaridad intergeneracional y también a transformar las estructuras políticas, económicas, motivacionales, que tienden a pensar los beneficios en el corto plazo y empezar a pensarlos en el largo plazo, ¿no? Asegurar una mentalidad de futuros. Otros dos elementos que caracterizan mucho a este proyecto y que de alguna manera le dieron el marco, es que en 2023, cuando inició el proyecto, se cumplían 50 años del golpe de Estado que tuvo lugar en Uruguay, en 1973. Entonces, de alguna manera, muchas de las actividades ustedes van a ver que hacen referencia y que se preocupan de pensar estas cuestiones de calidad de la democracia y de participación, teniendo en cuenta este evento, ¿no?, de 50 años. Y a su vez, como les mencionaba, considerando que el 2024 es para nosotros un año electoral. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, lo que se propone el proyecto Dialogar Acerca, que no se centra solo en juventudes, pero que tiene un componente muy importante, diría que el mayor componente del proyecto es sobre juventudes, lo que se propone es mejorar la calidad de la democracia uruguaya a través de iniciativas innovadoras, por esto que mencionábamos, para la participación cívica y política, especialmente a través de la inclusión de jóvenes y de mujeres en acciones colectivas. Hoy les vamos a estar compartiendo, evidentemente, las acciones que tienen que ver con jóvenes. Pero no quiero dejar de mencionar que, de todas maneras, a lo largo del proyecto siempre nosotros tuvimos el cuidado de incorporar una perspectiva de género y de inclusión de mujeres también en el componente de jóvenes y de todos los componentes y toda la narrativa del proyecto. Entonces, bueno, una de las principales líneas de acción del proyecto tuvo que ver con la reactivación de la juventud interpartidaria. La juventud interpartidaria fue una iniciativa como una comisión de coordinación entre las juventudes de los partidos que había tenido lugar en 2018 para la campaña política anterior y que había dejado de existir, digamos, no se había podido sostener. En el marco de este proyecto se reactivó esta juventud interpartidaria. Nosotros le pedimos a los partidos políticos que designen representantes jóvenes de sus partidos para este proceso. Lo llamamos el grupo motor, son aproximadamente 2 representantes por partido, considerando cuestiones de paridad de género también. Y con este pequeño grupo de la juventud interpartidaria hemos generado consultas para acordar temas de intercambio. También estos encuentros fueron frecuentes y muchos tuvieron lugar, se tomó una decisión de que juntos fueran a visitar las casas de los partidos políticos, de los diferentes partidos políticos, y muchas de las reuniones y consultas que tuvimos fueron en estas casas de los partidos. Y en general lo que buscábamos con esto es promover el liderazgo y la participación de jóvenes en distintos espacios de diálogo, manteniendo el hilo conductor de pensar los desafíos actuales de la democracia. Y en esto quiero agregar que el enfoque que se tuvo desde PNUD Uruguay fue siempre el de apoyar y sostener los procesos de ellos, las agendas de ellas.
Eso fue como un enfoque general que tuvo el proyecto. Otro elemento importante que tuvo el proyecto fue el de diferentes diálogos. En particular, organizamos con los y las jóvenes de la Juventud Interpartidaria un diálogo de lanzamiento del proceso de este ciclo, digamos, que tuvo lugar en el Parlamento a alto nivel, con participación de la vicepresidenta y como de altas autoridades, donde los jóvenes y las jóvenes fueron absolutos protagonistas. Lo enmarcaron en los 50 años del golpe de Estado. Hicieron además una declaración conjunta entre todos ellos, que de alguna manera una declaración de lanzamiento y de reactivación de la Juventud Interpartidaria, en la que plantean precisamente construir un espacio seguro para trabajar en los consensos, construir proyectos con visión a largo plazo, que no midan costos y se apoyen en un compromiso real. Otros diálogos que llevamos adelante y que para nosotros fueron claves y una buena práctica absoluta, tiene que ver con diálogos intergeneracionales, entre diferentes generaciones. En particular, generamos 2 diálogos entre los jóvenes de los partidos y aquellos representantes, aquellas personas que fueron jóvenes al momento de la salida de la dictadura. Se llaman la generación 83. Habían sido jóvenes ellos en este momento y ahora son de alguna manera la clase política y en muchos casos los jefes o los dirigentes de estos jóvenes. Entonces, generar estos espacios de diálogo fue muy positivo, surgieron cuentos y experiencias muy positivas en relación también a las tensiones sobre la participación, porque también para que participen unos, los otros tienen que también dar lugar para la participación. Ahí hicimos 2 diálogos, uno más íntimo, como preparatorio, y después un diálogo abierto, donde participaron aproximadamente 40 jóvenes y 40 representantes de la generación 83. Y acá destacar que, como ven, este último evento público lo hicimos en un bar, en un espacio muy fuera del molde, descontracturado. La gente tomaba lo que quería. Y bueno, esto para destacar como una buena práctica, ¿no? Generar distintos espacios, algunos íntimos, otros públicos, y también haciendo el esfuerzo de, bueno, cómo hacer la diferencia, cómo generar un tipo de evento distinto que pueda expresar esta cuestión distinta de los jóvenes. Otro diálogo que llevamos a cabo fue un diálogo con la sociedad civil joven también. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en conversaciones es que de alguna manera esta alianza que debería ser bastante natural entre los jóvenes de los partidos políticos y los jóvenes de la sociedad civil, en realidad no se estaba dando. No se conocían, no había cruces de agenda, entonces generamos este encuentro para agendar contactos, lo llamamos Agendame, haciendo un poco el juego de palabra con los jóvenes de agendar contacto y compartir agendas políticas, y bueno, donde realmente pudiera darse ese cruce entre esos 2 actores políticos que no se estaba dando. Y ahí también destacar como la necesidad, siempre hablada con ellos, de generar espacios innovadores o de sumar de alguna manera. Acá, como ven, generamos una relatoría gráfica del trabajo en grupos que pudiera destacar algunos aspectos, y fue valorado como muy positivamente tener como esta presentación diferente. Y también en ese evento generamos una experiencia de teatro de improvisación fue una relatoría, pero también diferente, que puso en escena estas cuestiones que hablaron. Y también destacar que otra línea de acción, además de los diálogos y de la reactivación de la interpartidaria, fue llevar a ellos la agenda de futuros, de prospectiva. Esta es una agenda nueva que en este momento la lidera sobre todo el Parlamento uruguayo como actor de Uruguay, y de alguna manera nosotros hicimos esfuerzos para que estos jóvenes puedan ir familiarizándose y apropiándose de esta agenda que es tan relevante para ellos, y que además que va a instalarse cada vez más como una agenda súper relevante.
Esto lo hicimos a través de asegurar cupos para la segunda cumbre mundial de comisiones de futuros de los parlamentos, que tuvo lugar en Uruguay en septiembre pasado. Entonces, bueno, ahí hicimos el esfuerzo de que era una cumbre como de alto nivel, dirigida a parlamentarios de todo el mundo, pero nosotros hicimos el esfuerzo de solicitar cupos para que ellos pudieran participar y formar parte de estas discusiones. En el marco de la cumbre, también hicimos un taller after cumbre, donde ellos discutieron con un experto que había participado en la cumbre algunas cuestiones de desafíos de democracia. También generamos específicamente una formación en la metodología de la agenda de futuros y de prospectiva, y tuvo lugar un diálogo sobre el futuro de Uruguay protagonizado por los jóvenes de los partidos políticos sobre el rol de las juventudes en las decisiones públicas. Un último aspecto central, digamos, de esta serie de actividades, que podemos decir que es el resultado de todo lo anterior, es que ellos se han propuesto realizar, elaborar un documento interpartidario de acuerdos con mirada generacional. Es decir, esto lo que plantea es que los jóvenes de los partidos, en este espacio de juventud interpartidaria, hacen acuerdos sobre algunos temas y en el marco de la campaña electoral lo presentan a los candidatos presidenciales que acaban de ser confirmados en cada partido, y esto tendrá lugar ahora en agosto en un evento público en el Parlamento, donde bueno, los jóvenes de los partidos van a presentar este documento que han acordado los temas, y dejo acá algunos temas, que es el tono de la campaña, ¿no? Y la integridad de la información, cómo como jóvenes ellos piden algo diferente, un mejor tono de campaña, también hacer planteos en relación a la participación y a la incidencia juvenil, y después a través del eje, digamos, de seguridad humana, van a presentar acuerdos sobre algunos temas como seguridad, salud mental y medio ambiente, que entienden que no solo afectan en mayor proporción a los jóvenes y de manera particular a los jóvenes, sino que como jóvenes tienen una mirada diferente que el sistema político en general. Así que bueno, esto consideramos que es un hito clave y realmente una muy buena señal del diálogo y de las instancias que se dieron previamente. Y por último, para cerrar, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Tenemos ahora, este sábado, planeado un taller donde van a ir jóvenes de la juventud interpartidaria al interior del país, a otra ciudad en el Uruguay más del campo, digamos. Este esfuerzo de descentralización se da a instancia de ellos, y va a tener lugar el taller en relación a temas de integridad de la información, fake news y campaña limpia. Otro elemento que consideramos muy interesante, que podría tener lugar más adelante, es justamente la posibilidad de encuentros virtuales con juventudes políticas de la región, ¿no? Y esto es como una posibilidad para coordinar y para seguir explorando. Y en particular, un desafío que nosotros encontramos es la dificultad de cómo sostener este espacio de la juventud interpartidaria fuera de los periodos de elecciones. Sabemos que existió en 2018, 2019, en la campaña anterior, se reactiva ahora con el apoyo de PNUD en el marco del proyecto, pero una pregunta a la que todavía no tenemos respuesta es cómo podemos apoyar desde PNUD para que se pueda sostener este espacio y que pueda sesionar todo a lo largo del ciclo electoral y no solo al momento de las elecciones. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta, si fui muy rápido, perdonen, pero muchísimas gracias a todos y todas. No, muchísimas gracias, Stephanie. Creo que te has tomado el tiempo justo para contarnos esta experiencia tan inspiradora, que además destaca elementos que creo que pueden ser relevantes y útiles para lo que están recorriendo y transitando en el aprendizaje quienes nos acompañan en el día de hoy, en este proceso de formación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que yo destacaría ese componente de los diálogos al que ha apostado
el proyecto como un mecanismo que nos permite reconocernos primero en el nivel de las juventudes, que es tan importante, y en ese reconocer quiénes son esas juventudes que están activamente vinculándose a la vida política, desde el conocimiento respetar y empezar a dialogar y hacer política de altura, ¿no? Desde el reconocer las ideas a las que se vincula cada quien. Reconocer además intergeneracionalmente, eso es sin duda una tendencia y una necesidad que se nos hace cada vez más evidente. No es solo que las juventudes tengan espacios para conocer, dialogar, expresar, sino que además puedan hacerlo desde esa posibilidad de dialogar de tú a tú con otras generaciones. Y qué bueno hacerlo para tomar conocimiento de quienes ya han transitado una vida política y poder conseguir esas experiencias, ¿no? La mayoría de nosotros, la juventud, cuando estábamos transitando la juventud, ya yo estoy, es de corazón y espíritu, como decimos ya los que nos empezamos a poner viejos, pero el vínculo político nace siempre, la necesidad de ser político nace normalmente cuando uno es joven. Entonces, volver a ese momento en el que ahora es adulto es bastante importante. Entonces, creo que ese es otro elemento que destacaría y que es importante habilitar. Y también el reconocer el ecosistema en donde la sociedad civil, que también es en muchas ocasiones quien provee a los políticos de las tendencias, de las necesidades que deben ser atendidas desde su rol político en un espacio como el Parlamento para atender a la ciudadanía. Entonces, creo que esos son elementos muy valiosos. Hay un contexto democrático, institucional, político, que ha permitido que Uruguay transite esta ruta, pero creo que de todas formas es inspirador para todos. Vamos a tomar unas preguntas al final, entonces sugiero que puedan ir algunas personas comentando en el chat si quieren, preguntas para Stephanie para que podamos contestarlas luego y no se les olviden. Pero vamos también a darle ahora la palabra a Luis Rodríguez, que además se nos conecta desde España y es un poco tarde para él, así que para ganar un poco el tiempo y no abusar de su compromiso con las juventudes. Luis nos acompaña, bueno, hay muchas cosas que decir de Luis, pero es un gran activista de las juventudes, es un experto electoral además en temas de inclusión y ha sido el coordinador de una publicación reciente en donde justamente se da un repaso por cómo están constituidos los partidos políticos en nuestra región y cuáles son esos andamiajes institucionales de los partidos políticos que habilitan o inhabilitan la participación de las juventudes, cómo está la participación de las juventudes y cuáles son esas buenas prácticas. Queremos escuchar buenas prácticas en esta sesión, entonces seguramente Luis podrá compartirnos algunas. No quiero tomar más tiempo del micrófono, dejar que Luis les cuente lo que se ha encontrado. Para que contrasten, tenemos un caso muy específico, Uruguay, un tránsito además muy desde lo que el PNUD ha trabajado en un proceso político institucional, pero ahora vamos a tener un poco de perspectiva ya más a nivel de análisis, ¿no? Entonces, bueno, adelante Luis, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Gabriela. Casi me sonrojo. Eh, Eres muy buena compañera, muy buena colega. Gracias al Jurado Nacional de Elecciones y también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por invitarme a participar hoy en la sesión. Y a todas las personas jóvenes que se han decidido a participar de esta iniciativa, yo quisiera darles la enhorabuena. Por ahí vamos a hablar un poco de esta investigación que se realizó desde Idea Internacional sobre la participación de juventudes en los partidos políticos de las Américas. Creo que el equipo del Jurado Nacional de Elecciones va a apoyarme compartiendo la pantalla, pero ya de entrada les comparto el link a la publicación aquí en el chat.
¿Podemos poner pantalla completa, por favor? Siguiente slide. Esta es la publicación, Participación de las Juventudes en los Partidos Políticos de las Américas. Es una publicación de idea internacional que se realizó con el apoyo de la Unión Europea y básicamente responde a la pregunta de qué están haciendo los partidos políticos en los países de las Américas para promover la participación de las juventudes y qué no están haciendo, qué falta por hacer. Se realizó un análisis de normas internas y prácticas de partidos políticos, de 314 partidos políticos, que en 2022 eran los partidos políticos que tenían representación parlamentaria en los 33 países del continente americano. Entonces, es bastante exhaustiva. Veremos estadísticas que se obtienen a raíz de esos análisis. Se realizaron entrevistas individuales y colectivas con especialistas en participación juvenil, representantes de organismos internacionales y liderazgos de juventudes partidarias. Y la investigación contiene 51 buenas prácticas de partidos políticos y también recomendaciones sobre cómo mejorar ese vínculo con las juventudes, cómo promover su participación y su compromiso en política. Siguiente slide, por favor. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Dentro de los partidos hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo. Algunas son respecto a la propia organización interna del partido. A través de la normativa, la estructura y las dinámicas internas, los partidos políticos pueden adoptar medidas para promover la participación y el liderazgo de las juventudes. A través de los estatutos y las normas internas, los estatutos como norma fundamental del partido pueden contener referencias a los derechos de las juventudes. También a través de la existencia de áreas de juventud más o menos formalizadas y a través de organizaciones juveniles asociadas, cuando son entidades con entidad jurídica propia, pero están asociadas a un partido. Los partidos, a través de las normas internas, pueden garantizar la representación de las áreas de juventud y de sus liderazgos en los puestos de toma de decisiones a nivel internos, en los cargos internos partidarios. Y también a nivel interno, los partidos políticos pueden trabajar para reforzar las capacidades a través de formaciones, de cursos, de la militancia joven, de las juventudes partidarias. Veamos la siguiente slide, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí vemos que el 54% de partidos políticos y con representación parlamentaria en todo el continente americano contienen referencias a la juventud en sus estatutos. Esas referencias pueden hablar de la constitución de áreas de juventud formalizadas, pueden hablar de representación de los líderes juveniles, los y las líderes juveniles en los cargos internos del partido, pueden hablar de cuotas para jóvenes en los procesos selectivos, pueden hablar de diferentes cuestiones, pero la mitad de los partidos en las Américas, el 54%, sí que consideran de alguna manera u otra en sus estatutos la cuestión de las personas jóvenes y sus derechos. Veamos la siguiente slide. A ver. Ahí. También vemos que en las Américas el 61% de los partidos políticos con representación parlamentaria tienen áreas de juventud o bien organizaciones juveniles asociadas. Hay una gran diversidad de formatos en los que se pueden presentar, pueden ser áreas más o menos formalizadas en los estatutos o bien áreas de juventud informales, redes que se crean. Esas áreas de juventud también pueden ser entidades externas asociadas al partido. Pueden estar descentralizadas o simplemente tener grupos a nivel
centralizado a nivel capital. Lo que sí es importante es que para ser autónomas, para poder tener poder de decisión, esas áreas de juventud gocen de recursos, gocen de un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones. Muchas pues tienen asambleas propias donde toman decisiones o incluso contribuyen a los programas electorales de los partidos con propuestas sobre políticas de juventud. Hay diferentes funciones que pueden cumplir. Veamos la siguiente slide, por favor. Este es un ejemplo sobre un área de juventud y su representación en los cargos internos del partido. En México, los jóvenes en movimiento, el Partido Movimiento Ciudadano, tienen representación con derecho a voz y voto a través de sus representantes y delegados en distintos órganos de toma de decisiones del partido, ya sea la junta directiva, ya sean organismos territoriales, órganos de adopción de políticas. Los jóvenes en movimiento pueden celebrar con libertad asambleas selectivas de sus propios órganos de dirección. Así lo establecen los estatutos de este partido. Veamos la siguiente slide. En Costa Rica hablábamos de capacitación. Los partidos políticos también pueden capacitar a las juventudes, tienen una responsabilidad en formar liderazgos. No solo, y esto es muy importante, para que tengan capacidades, información, conocimiento, sino porque estas personas jóvenes, al fin y al cabo, son el relevo generacional de ese liderazgo partidario. Entonces está en el interés de los partidos. En Costa Rica, las juventudes del Partido Acción Ciudadana tienen acceso a un fondo de capacitación nacional. Este fondo contiene el 20% de los fondos de capacitación del partido. Y además de establecer estos fondos para capacitación de las juventudes partidarias, hay instituciones encargadas de vigilar que esto se cumpla, que son la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Formación Política y Militancia Partidaria del propio Directorio Nacional de Juventudes. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hemos visto las vías, los puntos de entrada para promover dentro del propio organismo, de la propia organización interna del partido, la participación juvenil, pero también a lo largo del ciclo electoral, de las diferentes etapas de ese proceso electoral, los partidos políticos tienen una responsabilidad y la posibilidad de apoyar la participación juvenil. En la fase preelectoral, previa a las elecciones, los partidos pueden apostar por introducir candidaturas de personas jóvenes en sus listas de candidaturas y también por establecer medidas donde el financiamiento de campaña repercuta sobre la juventud, de manera que, por ejemplo, se establezcan porcentajes del financiamiento político y de campaña gestionado por áreas de juventud. Esto ocurre en algunos países, en algunos partidos. Vayamos a la siguiente slide para ver esta estadística. En el establecimiento de candidaturas hay muchos factores. A veces se establece de manera más formalizada a través de elecciones internas, a veces pues, hay nombramientos dependiendo del país, de la legislación. Algunos partidos, de manera voluntaria, han establecido cuotas para personas jóvenes, ya sea en cargos internos, partidarios, o bien en candidaturas para procesos electorales populares, extrapartidarios. Pues vemos aquí que todos estos países con el azul oscuro tienen cuotas para cargos internos y todos los países con el azul clarito tienen cuotas para candidaturas de jóvenes en procesos electorales sometidos a la voluntad del pueblo. En algunos de estos casos, además, las cuotas no son solo voluntarias, sino que en algunos países las cuotas para jóvenes están establecidas en la legislación. Vayamos al siguiente slide. Un ejemplo
sobre el uso de cuotas para fomentar la participación de jóvenes en candidaturas. En Guatemala, el partido Vamos, por una Guatemala diferente, establece una cuota de al menos el 20% de personas jóvenes, tanto en los órganos del partido, excepto en cargos unipersonales, y esto incluye delegados sectoriales y también cargos de elección popular en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, alcaldías y subalcaldías. Y no solo hablamos del 20%, sino que en las listas del partido debe haber al menos una persona joven en los 3 primeros puestos. Esto garantiza que ese 20% no se vaya al final de la lista. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. La fase electoral, lo que sería la campaña y las operaciones de voto, el proceso de votación. Pues en las actividades de campaña se puede fomentar la visibilidad de las candidaturas jóvenes. Tanto en medios de comunicación, los partidos políticos pueden darles oportunidades para participar, como en debates, actividades de campaña, etc. Y también los programas electorales de los partidos pueden incluir medidas concretas para fomentar los derechos y la participación de las juventudes en futuras políticas públicas. Son un compromiso, no solo con la juventud, sino con la población en general. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos que el 67% de los partidos con representación parlamentaria en las Américas contiene referencias a la juventud en sus programas electorales. Al menos en las elecciones previas a 2022, que es cuando se realizó el análisis de este estudio. En América del Norte es del 100%, en América Central es del 64%, en América del Sur del 74%. Vemos que América del Sur supera incluso el promedio de las Américas. Vamos a ver la siguiente slide. Aquí vemos un ejemplo de cómo un partido político puede incluir en su programa electoral propuestas concretas para favorecer los derechos de las juventudes. En Puerto Rico, el programa de gobierno presentado por el Partido Popular Democrático incluyó en su programa de gobierno, en su programa electoral, propuestas en favor de la juventud. Entre ellas, la creación de un Consejo Asesor Juvenil para aconsejar sobre el desarrollo de iniciativas que promuevan el bienestar de la juventud, el empleo, la educación y la salud de la juventud, el acceso a servicios de salud. Otra medida fue el reclutamiento, la propuesta de reclutar en las diferentes agencias del gobierno, en la administración pública, a los 100 jóvenes con los promedios más altos de las distintas universidades del país, para promover una administración pública de excelencia. La creación de zonas libres de impuestos para jóvenes empresarios y empresarias con el objetivo de detener la fuga de talentos. La restitución de derechos laborales para la juventud puertorriqueña y la reincorporación en el sistema educativo del currículo de perspectiva de género. Fueron las propuestas que este partido estableció. Siguiente slide, por favor. En la fase postelectoral, cuando los partidos acceden al gobierno y también desde el ámbito legislativo, se pueden promover políticas de juventud y legislaciones en favor de los derechos de las personas jóvenes. Además, hemos escuchado también el caso de Uruguay, donde ha existido prácticas de diálogo interpartidario sobre juventud. El diálogo interpartidario muchas veces se le da más visibilidad durante la fase electoral, antes de la campaña preelectoral, pero realmente son iniciativas que se pueden realizar a lo largo de todo el ciclo para tener una cierta sustentabilidad. Vamos al siguiente slide. Quería hablarles del ejemplo del Gabinete Joven, que es un mecanismo institucional que puso en marcha el gobierno de la provincia de Santa Fe, en Argentina, con la idea de integrar la perspectiva de juventud en las políticas de la provincia. Está coordinado por la Secretaría Provincial de Juventudes
pero integra a 2 jóvenes por cada cartera. Hay 12 carteras, además de una secretaría con rango de ministerio. Lo integran 26 personas funcionarias con formaciones variadas y al menos el 30% de estas personas son mujeres. El propósito es asegurar que la visión de juventud, la perspectiva de juventud, se transversaliza en todas las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de la provincia y que los derechos de las juventudes pues, están siendo atendidos. Veamos la siguiente. En Uruguay hemos tenido la oportunidad de escuchar el caso de la Comisión Interpartidaria de Juventudes. En el 2018 se conformó, estaba integrada en ese momento por las agrupaciones juveniles del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado y el Partido Independiente. En 2020, en la ocasión de las elecciones generales, se lanzó la campaña política Joven Uruguay para promover una mayor participación e incidencia de las nuevas generaciones en política. Se acompañó esta campaña en redes y con el desarrollo de 8 vídeos para, para, para fomentar el conocimiento y la importancia de esa presencia juvenil, de esa participación activa de las juventudes en política. Siguiente slide, por favor. Bueno, para ir concluyendo, el estudio incluye algunas recomendaciones dirigidas a los partidos políticos pues para fomentar la participación y los derechos de las juventudes. Entre estas recomendaciones cabe destacar integrar referencias a las juventudes en los estatutos y la normativa interna del partido, con medidas concretas para promover la participación. ¿Por qué medidas concretas? Pues porque con el tokenismo no basta con acciones simbólicas que en la práctica dejan fuera de la toma de decisiones a la juventud, ¿verdad? En segundo lugar, fortalecer el área de juventud del partido, promoviendo una autonomía real en la toma de decisiones con los recursos necesarios. En tercer lugar, garantizar la representación del área de juventud en la composición de los órganos directivos y de la toma de decisiones del partido. Asegurar un cierto nivel de representación de personas jóvenes en las candidaturas, tanto para cargos internos partidarios como para puestos selectivos, y considerar la posibilidad de establecer cuotas para jóvenes. Ofrecer capacitaciones a las juventudes partidarias y candidaturas jóvenes para fortalecer conocimientos y habilidades y consolidar liderazgos y ese relevo generacional. Siguiente slide. Impulsar iniciativas de diálogo interpartidario en las que las juventudes participen como protagonistas y puedan alcanzar acuerdos sobre políticas de juventud. Tenemos el ejemplo de Uruguay que comentaba la compañera con esa agenda que se ha ido construyendo de manera colaborativa. Apoyar el desarrollo de políticas públicas y de legislación para promover la participación y los derechos de las personas jóvenes. Y por último, contribuir al desarrollo de elecciones pacíficas e invitar a las juventudes partidarias a participar en todos los mecanismos que puedan ayudar a prevenir la violencia política y electoral. Estas son las recomendaciones que se emiten en este estudio. Y por último, quería compartir con ustedes algunos recursos de conocimiento del PNUD. Quizás ya se hayan compartido, pero por si acaso los comparto aquí en el chat. ¿Puede pasar al siguiente slide? De los recursos que estoy compartiendo, únicamente uno está en español, los otros 3 en inglés. Pero son interesantes porque abordan de manera global la participación de las juventudes a lo largo de todo el ciclo electoral. Son trabajos que se han realizado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que realmente pueden resultar útiles porque contienen muchas buenas prácticas de diferentes países de todo el mundo. Aquí en el chat comparto los links, los enlaces, para que puedan acceder a ellos. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Joyce. Creo que nos has dado un marco que también es necesario
que las juventudes que nos acompañan el día de hoy tengan presente. Sin duda, ese referente de que mirar a la Constitución, a los estatutos de los partidos políticos es un primer comienzo a la hora de reconocer cuáles son esas condiciones que habilitan o inhabilitan la participación política de las juventudes, hasta qué punto em, pueden y están llamados a participar dentro de la vida del partido, ¿no? Reconociendo que hay además diferentes niveles de participación y que el reconocimiento como actores dentro del partido también pasa por reconocer y habilitar los espacios para que contribuyan a la vida de partidos con insumos, con reflexiones, que justamente puedan incorporar esa mirada de juventud. El segundo elemento es el del enfoque del ciclo electoral, que sin duda siempre volvemos a él cuando hablamos de participación política de jóvenes. Lo importante que es reconocer en un nivel cuando queremos participar en el ciclo electoral, cómo podemos hacerlo, qué es lo que está habilitado para participar en cada fase del ciclo, y desde lo que se puede habilitar o accionar para promover la participación de las juventudes en cada fase del ciclo que corresponde, ¿no? Y allí, pues sin duda, que en el preelectoral hayan ciertas cuotas o bien por decisión de partido, bien por legislación electoral nacional, que también puede pasar, y de hecho algunos de los ejemplos que referías es el caso. También la posibilidad de apoyar la campaña. Sabemos lo difícil y desafiante que es para cualquier candidato el elemento de cubrir el fondo para la campaña. Este es un elemento que también se retoma cuando hablamos de participación política de mujeres, aplica igual para las juventudes. En el electoral, claramente, pues también reconocer que el espacio habilitado para las juventudes puede ser desde tenemos un candidato joven a los interlocutores que generan los diálogos, que movilizan la maquinaria política, son las juventudes partidarias, ¿no? Podemos limitarnos a lo último que he dicho o podemos transitar todo hasta decir, este partido tiene una voz joven que está identificada como candidato. Y también la importancia del enfoque de juventud en el programa de gobierno, porque es lo que luego podemos recoger a la hora de elaborar políticas. Y el valor del ciclo justamente es que nos tiende el puente para lo que pasa después de que son electas las personas que entran en la contienda electoral y que empiezan a hacer vida parlamentaria, ¿no? Que es pues estar al servicio de la elaboración de leyes y de la aprobación de políticas públicas. Entonces, ese es que esté en el pre nos habilita que en el post, como bien nos decía Joyce, podamos incorporar ese trabajo, esa mirada de lo que las juventudes pueden y necesitan sea atendido desde el debate parlamentario. También en lo que nos comentaba Stephanie, hay una idea de apuntar a eso, ¿no? Cómo reconocer con el diálogo interpartidario que se puede gestar en el post o durante todo el ciclo, como también nos recordaba Joyce, puede justamente aglutinar como grupo etario que tiene una agenda o puede construir una agenda que luego trascienda la agenda política para consolidar y atender las necesidades de la población joven al nivel que necesitan atender. Y este es un Yo, tema muy, muy importante, ya te paso, Joyce, porque lo que nos comentaba en la radiografía que nos hacía Stephanie al comienzo de cómo se sienten las juventudes con la democracia en Uruguay, es una foto muy similar en toda nuestra región. Y la democracia, para que sea efectiva para las personas jóvenes, para que se pueda reconocer como un sistema que le es relevante, necesita resolver sus necesidades. Entonces, si en el quehacer político no podemos, como parlamentos, como parlamentarios, generar políticas, leyes que atiendan esas demandas, entonces la democracia no le da la cuenta a la ciudadanía y no le da la cuenta a las personas jóvenes. Joyce, que te veo que quieres decir algo.
Muy brevemente, es que esta idea que has compartido, que la democracia efectiva resuelve necesidades, yo creo que también tiene que estar al centro de los partidos políticos y de la idea de democracia interna. Sí. Estas estrategias que hemos compartido son vías de entrada para facilitar, promover la participación de las juventudes. Los mecanismos formales, estos de los que hemos hablado, son necesarios, pero no son suficientes. Hace falta, como tú decías, escuchar la voz de las personas jóvenes y que puedan participar de manera significativa en la toma de decisiones. Y lo último, ya que quiero decir, ya me callo, prometido. No, no te Fel- calles. Felicitar a Gabriela porque además de moderar este debate, también fue parte del equipo de autores de esta investigación y su contribución fue clave. No, gracias, Joyce. Ahora me hace sonrojar a mí. No, yo quería cerrar la idea también con esto de la mirada de futuro a la que está apostando Uruguay, porque eso también es clave. El pensar en el país que queremos desde las juventudes que somos ahora, pero que dejaremos de ser. O sea, cómo se hace un proyecto país con mirada de futuro, con enfoque de futuro en el Parlamento. Entonces creo que este es otro elemento que les compartimos y les dejamos para las reflexiones que están teniendo en este proceso de aprendizaje. Y antes de abrir el micrófono un poquito, porque luego vamos a tener a Marianela, que nos va también a compartir otra publicación que ha sacado el PNUD muy recientemente. Em, También dejarles esta idea de que venimos pensando varias personas, la crisis de la democracia es también la crisis de los partidos. Entonces, desde las juventudes que ustedes son, haciendo militancia de partido, que ya es eso que eso pasa cada vez menos, eso también hay que reconocerlo. Entonces, el hecho de que ustedes hayan decidido hacer militancia en partidos políticos, desde esa crisis que vive la democracia, ¿cómo ustedes que están haciendo vida política pueden fortalecer la democracia de sus partidos? Porque fortalecer esa democracia en los partidos va luego a trascender el ejercicio político y la democracia en sí misma. Entonces, con esta provocación abrimos espacio para preguntas en el chat o en el micrófono, sobre todo porque Luis tiene que irse y luego pasamos a poder que pueda Luis contestarle si es que tienen alguna duda, algún elemento que les gustaría que profundice. También Stephanie, que también para Uruguay es más tarde que lo que es para Perú. Y luego pasamos a la siguiente presentación que también va a estar muy interesante. A ver, ¿quién se anima? Siempre hay un poco de romper el hielo. Bueno, Yo creo que les asusté, hablé tanto. les asusta. Es ¿Y que me yo? emociona el tema, ¿Y yo? entonces A todos los que estamos acá, yo creo. Si no hay preguntas, Jordan, no sé qué opinas. No sé, en el chat me parece que no hay preguntas tampoco. Pasamos a la siguiente presentación. Igual, por ahí, si puedes, Luis, quédate unos 5 minutitos más, que si alguien tiene una pregunta para Luis, la puedan poner en el chat y él les contesto. contesta. Y si no, pues entonces igual dejamos abierto micrófono luego para los que se animen. Esperemos que se animen. Gracias, Luis. Vamos ahora entonces a darle la palabra a Marianela Vega, que es pues oficial de Juventud, Paz y Seguridad dentro del equipo de gobernabilidad del Centro Regional para América Latina y el Caribe. Y Marianela nos va a estar compartiendo una publicación que se ha hecho, un informe global sobre la participación política de las juventudes, pero justamente muy vinculada al tema de juventud, paz y seguridad. Cómo la participación de las juventudes desde una mirada política puede también jugar un rol fundamental en procesos de paz, que además están muy abrazados a los procesos de desarrollo. Entonces, bueno, Marianela, muchísimas gracias tú también por acompañarnos para contar esta perspectiva global
que desde lo regional también activamos. Adelante. Muchas gracias, Gaby, colegas, qué gusto estar acá acompañándoles. Bueno, efectivamente, como Gaby mencionó, yo les voy a estar contando un poco sobre esta investigación global que lanza el PNUD recientemente sobre juventud, paz y seguridad y cómo fomentar dentro de los procesos políticos la participación de las juventudes, ¿verdad? Vamos por favor al primer slide. Entonces, primero quiero comentarles un poquito sobre el programa SELECT, que es un programa iniciado por PNUD y por la Unión Europea para prevenir la violencia electoral y promover los procesos democráticos pacíficos. El SELECT utiliza enfoques integrados para abordar desafíos electorales, actividades basadas en investigaciones y eventos de divulgación. Y el programa apoya elecciones que sean inclusivas, transparentes, a través de una red de expertos y un centro de conocimientos que busca enfatizar la igualdad de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, en el marco de SELECT se realizó una investigación sobre la participación política de las juventudes en los procesos electorales. De esta investigación participaron 131 personas encuestadas de diferentes países, de 17 países, de acá de la región participaron 3 países. Y bueno, acá tengo, lamentablemente el documento todavía no está traducido al español, entonces les voy a leer algunos de los resultados, ¿verdad? Creo que vale la pena destacar que la respuesta principal fue que votar es la principal forma de participación de las juventudes en las elecciones, ¿verdad? Entonces, las 3 principales formas de participación juvenil durante el proceso electoral que destacaron las personas encuestadas fue votar, otra movilizar a jóvenes para votar o participar en las elecciones, y la siguiente y la más bajita fue unirse a actividades lideradas por la sociedad civil sobre las elecciones. También la mayoría de personas encuestadas respondieron que no están afiliadas a partidos políticos, y las 4 principales acciones de las personas jóvenes en la participación política, además de votar en las elecciones, fueron la participación en actividades de organizaciones, movimientos y redes de juventudes. Publicaron opiniones en línea o en redes sociales sobre un tema político o social. Ahí la importancia, ¿verdad?, también de cómo utilizamos los espacios y las redes sociales, los espacios digitales. Y la última, participaron en movimientos liderados por la sociedad civil, que recibió un 46%. Vale la pena destacar en esta investigación que de las 10 áreas temáticas prioritadas identificadas en la línea de trabajo de juventud que tiene SELECT, en términos de puntos de entradas programáticos, el apoyo parlamentario se identificó como clave para la promoción de la participación de los jóvenes en el mantenimiento de la paz durante las elecciones. Siguiente slide, por favor. Entonces, la investigación considera que el compromiso parlamentario con las juventudes es importante en la prevención de la violencia electoral. Esta investigación se centra en la identificación de puntos de entrada de programación para el desarrollo parlamentario y la participación ciudadana. Pretende también determinar cómo los enfoques específicos de la participación pública en los procesos parlamentarios y fuera de ellos pueden ayudar en la prevención de la violencia potencial y permitir la creación de la confianza. Y por último, busca identificar lecciones que son claves, recomendaciones de cara al futuro y enfoques estratégicos en apoyar la sinergia de la asistencia electoral y también del desarrollo parlamentario. Siguiente slide, por favor. Esta guía
que ustedes están viendo acá, pretende ser un recurso también exhaustivo para profesionales y expertos dedicados a promover la agenda de juventud, paz y seguridad, y hace hincapié en el primer pilar que corresponde a la participación. Entonces, los principales objetivos que también tiene la guía se encuentran en proporcionar una visión puntual de las tendencias, retos y oportunidades, también estrategias para mejorar la participación política de las personas jóvenes en el marco de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Animar, incentivar, intensificar la atención y los esfuerzos para promover el compromiso político de las personas jóvenes en los ámbitos de paz y de seguridad, y aportar sugerencias que sean tangibles, ejemplos que sean ilustrativos y recomendaciones prácticas para facilitar este compromiso con la agenda. Siguiente, por favor. Y para darles un poquito de contexto, ¿por qué hablar de juventudes y participación política, verdad? Bueno, históricamente los jóvenes siempre han sido políticamente activos, sobre todo en tiempos de cambio, ya sea tomando las calles, reuniendo a sus comunidades o uniéndose a las batallas políticas. Siempre han sido agentes de cambio en la vanguardia de nuestras sociedades. En la actualidad, nuestro mundo alberga la cifra récord de 1.800 millones de jóvenes entre 10 a 24 años, casi una cuarta parte de la población mundial, muchísimo. Y a pesar de los avances y de los sólidos marcos internacionales y regionales que tenemos actualmente para proteger los derechos de las personas jóvenes y participar en política, a menudo siguen estando excluidos e infrarrepresentados en los puestos de toma de decisiones. Cuando estamos hablando de juventud, paz y seguridad, ¿verdad? La participación política de los jóvenes es esencial para el cumplimiento de la agenda de juventud, paz y seguridad, tal como se reconoce en la resolución 2250 del secretario general de las Naciones Unidas, y es fundamental para mantener la paz en todos los niveles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados del informe? Primero, el informe traza el panorama y muestra algunas de las formas en que las personas jóvenes participan en política, ya sea votando, protestando, presentándose a elecciones o lanzando campañas en Internet, redes sociales o afiliándose a algún partido político. Y además muestra los retos que enfrentan las juventudes. Y también el informe ofrece algunas ideas y recomendaciones prácticas para que los actores políticos promuevan la agenda de juventud, paz y seguridad y fomenten una participación significativa de las personas jóvenes en los procesos políticos, en las esferas cívicas y desde acciones concretas que puedan emprender, por ejemplo, los parlamentos. Esto tiene que ver desde incluir cuotas, la regulación de la financiación de políticas, parlamentos juveniles y la promoción de estos, y la reducción de las brechas entre la edad mínima para votar y la edad para presentarse a las elecciones. Otras consideraciones también tienen que ver con involucrar a las juventudes en procesos claves y consideraciones como son los planes nacionales de acción y procesos de paz que deberían implicar activamente a las juventudes en las mesas de negociaciones. Siguiente, por favor. Además, quisiera resaltar también que dentro de esta investigación, la participación política de las personas jóvenes es decisiva para construir una paz sostenible, pero obviamente hay que trabajar mucho para poder alcanzarlo, ¿no? Y tomar medidas pertinentes. Entonces, por un lado, es necesario fomentar la participación política significativa de las personas jóvenes.
Esto va más allá de aumentar el número de votantes, requiere obviamente ampliar el papel y el compromiso de las personas jóvenes en los procesos, eh, eh, de participación, en los procesos electorales, y también el compromiso de las instituciones políticas y de la vida cívica, en la participación de la vida cívica. Requiere también que se les ofrezca auténticas oportunidades de participación, que se les permita también representarse a sí mismos, o que se les den recursos, como este espacio, por ejemplo, y tiempos necesarios para poner en marcha proyectos y hacer realidad sus ideas, y lo más importante, que sus voces y sus necesidades puedan ser escuchadas, teniendo en cuenta justamente la participación en los procesos de toma de decisiones. Y por otro lado, también crear alianzas y fomentar alianzas sólidas con las principales partes interesadas. ¿Qué requiere esto? Asociaciones sólidas y compromisos con una amplia gama de partes interesadas, incluidos jóvenes líderes, parlamentos, gobiernos locales, también socios para el desarrollo como son agencias de Naciones Unidas, otras agencias de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, también los medios de comunicación, las familias y las comunidades. Siguiente, por favor. Y para hablarles un poquito sobre las principales recomendaciones que dio también este estudio y esta investigación, por un lado está, aquí se las enumero: garantizar la seguridad de las personas jóvenes en los espacios cívicos, ¿verdad?, para protegerlos del acoso y las violencias y proporcionar un entorno seguro para sus actividades políticas en todas sus formas, desde el discurso en línea hasta las protestas físicas, contrarrestar las tendencias a la reducción de los espacios cívicos para las juventudes, garantizando que estén informadas de sus derechos y de los riesgos que conlleva la participación política, entre otras, integrando la educación cívica en la programación de las juventudes. Establecer también mecanismos para asegurar la rendición de cuentas por parte de las autoridades ante cualquier acción desproporcionada y represiva contra las personas jóvenes que ejercen sus derechos políticos, incluyendo políticas y procedimientos para prevenir algunos incidentes. Proporcionar también orientación sobre sensibilidades políticas a las personas jóvenes que trabajan para la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, y ofrecer herramientas que garanticen la seguridad frente a amenazas físicas, digitales, y también garantizar la salud mental de estas personas a la vez que se educa sobre la protección de los derechos humanos. Otra de las recomendaciones es promover la integración de las juventudes y el apoyo a los grupos de atención prioritaria, garantizando que se escuchen las diferentes voces, que se facilite su participación política. Y esto incluye abordar las necesidades específicas y las barreras que enfrentan mujeres jóvenes, jóvenes indígenas, jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, las personas con discapacidad, los jóvenes económicamente desfavorecidos, entre otras. Y por último, la investigación y la recopilación de datos y aprendizaje para apoyar la agenda de juventud, paz y seguridad mediante la identificación, por ejemplo, de tendencias, de retos y oportunidades, de identificar posibles aliados para promover la participación política, y desde la participación en espacios parlamentarios, procesos electorales, hasta la implicación de los partidos políticos y el proceso legislativo. Otra de las recomendaciones, ¿verdad?, es, por un lado, garantizar modelos de financiación que sean sostenibles, o sea, alejarse de la financiación de proyectos que sean ad hoc o que sean a corto plazo. Buscamos acciones que duren, que sean de largo impacto. Los fondos deben también asignarse de forma que no perjudiquen a las iniciativas de base
que a menudo carecen de una capacidad sofisticada para obtener subvenciones, o sea, llegar al territorio y también fortalecer esas capacidades que ya están instaladas, ¿verdad? Y estos liderazgos. La toma de decisiones inclusive en las asociaciones, tanto de proyectos y de programas, es crucial. Las barreras lingüísticas no deben excluir a los posibles colaboradores y siempre debe haber una diversidad de personas y organizaciones que reflejen las diversidades de las juventudes. Por otro lado, diferenciar y garantizar la representación de las juventudes es crucial, ¿verdad? Para que los jóvenes tengan la oportunidad de participar directamente en lugar de ser simplemente representados por otros, que se puedan sentar en la mesa, adoptar un enfoque que abarque a toda la sociedad. Para ello, digamos que no solo hay que dirigirse a las personas jóvenes, sino también dar prioridad a la participación de quienes tienen el poder de conceder acceso a plataformas políticas y oportunidades de diálogo significativo. Y por último, mantener la atención en las prioridades de las juventudes y garantizar que el compromiso por la agenda de juventud, paz y seguridad no supere la capacidad de escuchar y de priorizar que las juventudes, qué es lo que las juventudes identifican como sus propias necesidades y objetivos. Esto quiere decir que la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad debe ser un medio para apoyar la participación significativa de los jóvenes en los procesos de paz y en seguridad, y no un fin en sí misma. Siguiente, por favor. Y hay que tener en cuenta que en este año alrededor de 2 millones de personas de 72 países, aproximadamente la mitad de la población adulta del planeta, tendrán la oportunidad de votar, ¿verdad? Mucho más en un año, en este año que nunca antes. Es impresionante. Entonces, ahí hay algunos temas que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Para efectivamente garantizar la participación de las personas jóvenes. Por un lado, como les mencionaba antes, la voz de las juventudes importa antes y durante y después de las elecciones. Es fundamental también mejorar el espacio cívico y el compromiso de las juventudes en su diversidad, apoyar el acceso a la información y que esta información sea de calidad sobre asuntos de interés público y promover una cultura de diálogo y abordar las barreras que impiden la participación también significativa en la vida pública de mujeres, de personas jóvenes y de otros grupos de atención prioritaria, como lo mencioné anteriormente. Las personas jóvenes deben desempeñar un papel clave en la lucha contra la contaminación informativa. Ustedes en Perú tienen también, creo que unas lindas iniciativas para abordar este tema. Y claramente el tema de la contaminación informativa constituye una preocupación importante durante los procesos electorales. Y por último, sí quiero resaltar que la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad brinda la oportunidad de mejorar la participación política de las personas jóvenes en la gobernanza democrática y apoya también a amplificar las voces de estas personas en la configuración de los procesos de paz a nivel global. Y el último slide, queríamos también aprovechar la oportunidad de hacer una cuña publicitaria, ¿verdad? De algunos espacios que tenemos a nivel global sobre cómo colaborar con el PNUD y también con la agenda de juventud. Es el siguiente slide, me parece. Tal vez. Ajá, ahí, gracias. Ya, perfecto. Entonces acá tienen, bueno, el acceso a la
al documento que les acabamos de presentar. También están las redes del PNUD y pues quedamos súper abiertas y dispuestas a generar otros espacios de discusión y de intercambio con ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianela. Yo creo que esta perspectiva que nos suma, no solo desde una historia que se piensa y se construye a nivel global, sino que nos vincula a la participación de las juventudes con la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad como un marco que reconoce, yo creo que el valor y la herencia que le deja a las generaciones de ahora y a la historia de la humanidad, es que la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad reconoce la importancia de la participación de las juventudes en los procesos de paz. Pero esa mirada que construye la narrativa de esta resolución del Consejo de Seguridad, que les invito a revisar la resolución 2250. Si ponen resolución 2250 en Google les va a salir. Construye conceptualmente este término que hemos venido usando de participación significativa. Y es que nos invita a reconocer que las juventudes pueden participar siendo actores objeto de una acción, es decir, alguien que se beneficia. Pueden además ser aliados en los procesos que se construyen, pero sobre todo pueden ser líderes. Y ustedes ya han elegido ser líderes dentro de los partidos en donde hacen militancia, están formándose para ejercer su liderazgo. Entonces, habilitar, demandar esos espacios para que ustedes participen a ese nivel de liderazgo, no solo supone abrir el camino, que no siempre, que a veces tiene muchos obstáculos, como un poco también nos hacía el mapeo Lluís de cómo estamos en la región, pero también de mirar a lo que desde el liderazgo pueden promover, construir y hacer. Y la agenda de seguridad, de juventud, paz y seguridad, es una agenda que yo les invito a que conozcan, abracen y la lleven a cualquier debate dentro de sus partidos y dentro de las propuestas políticas que puedan hacer. Porque la agenda de juventud, paz y seguridad además hace otro reconocimiento muy importante y ustedes deben sentirse muy cercanos a ello. Y es que son las juventudes las que en la mayoría de los casos dinamizan procesos de cambio social. Son los que arman el lío y dicen aquí esto ya no va más. Muchas veces son las juventudes, pero quienes luego se sientan a generar las soluciones, a debatir y construir a dar respuesta ante ese hecho en el que la sociedad dice ya no más, no siempre incluyen dentro de esas discusiones a las juventudes. Entonces, ustedes que son jóvenes y que están ya ejerciendo un liderazgo político, reconocer esa posibilidad de demanda, pero de derecho también, ¿no? Porque una de las cosas que nos dice Marianela no es solo un tema numérico, es un porcentaje importante de la población, es también un tema de derechos. Es un derecho político poder participar y habilitar esos derechos dentro de sus partidos y dentro de los espacios de democracia, que hayan espacios cívicos abiertos para que quienes no hacen militancia, pero son jóvenes y quieren hacer incidencia, puedan hacerlo. Para que ustedes puedan recoger también violaciones de derechos humanos que puedan estar experimentando las personas jóvenes o situaciones de inseguridad y puedan asegurarse que desde el debate político, desde los programas de gobierno, desde las políticas de Estado, esto pueda ser atendido y reconocido. Vamos a abrir ahora sí otra vez para ver si hay preguntas, si alguien se anima a compartir alguna idea o hacer una pregunta. Veo que en el chat alguien dice, comparto con ustedes una página. Ok, ya. Vale. Marianela, ok, no había visto quién era, pero si alguien tuviese alguna duda, comentario, esto puede incluir a Stephanie, si tú quieres darle una vuelta
a Virginia, que además así sumamos un poquito más de intergeneracional el diálogo. También las invito a que si quieren participar lo hagan, y a quienes nos acompañen pues también aprovechar. Participar significa también compartir y debatir ideas, así que los animo a ver si construimos. Mira, ahí veo a Víctor que levanta la mano, entonces vamos a darle la palabra a Víctor. Buenas noches. Es muy agradable haber escuchado estas exposiciones y nos da una realidad de cómo es la democracia, la actividad de la juventud en otros países, y vemos la realidad muy calaminosa aquí en el Perú, de que la juventud es casi más del 30% del electorado aquí en el país, ¿no? Entonces, y vemos muy poca participación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medios de comunicación y muchas entidades tampoco incentivan a los jóvenes a participar en política, porque usted ve un medio de comunicación en el Perú, todo es corrupción, todo es malo de los partidos políticos. ¿Y qué incentivamos a la juventud? De que la juventud los vea como lo peor de la sociedad y no participen, no se integren a los partidos políticos. Y lamentablemente también en los partidos políticos, los mismos líderes no dan los espacios necesarios a los jóvenes, no dan los espacios necesarios. Si aquí en el país tampoco no hay un Ministerio de la Juventud, donde se haya un área especificada de que se apoye a los jóvenes, no solamente en el tema político, también en el tema académico. Si todos los partidos políticos aquí en el Perú reciben un presupuesto para que puedan dar capacitaciones, para que puedan, de que sus militantes, de que sus jóvenes se preparen, para que sean buenos líderes formados, porque no solamente líder es porque estoy en un partido político, no tiene que tener formación política. Y yo le cuento una experiencia que he tenido propia, porque yo he sido dirigente regional de juventudes y también de la JAP, de un partido político que estuve, ¿no? Muy joven he sido, y lamentablemente los mismos dirigentes adultos mayores no te respaldan, no te apoyan. Lo único que hacen es ponerte piedras en el camino y tratar de sacarte, porque como ven que tú vas creciendo, te ven como un peligro. ¿Y un peligro qué? A sus convicciones de ellos, ambiciones de ellos, para que tú no llegues a nada. Y hace poco me pasó lo mismo en un partido político. Entonces, lo malo aquí en el país es que los mismos dirigentes que son caudillos no dejan que la juventud avance, no dejan que la juventud crezca políticamente y también entren en esos ambientes de elección, de ser candidatos, ¿no? Porque hoy acá en el Perú, para ser candidato de una lista o ser, como se llama, candidato al Congreso, tienes que tener tu padrino, tienes que tener un apellido para que tú puedas llegar a ser. Mientras que esa persona que luchó desde muy debajo, con formación política, que es un líder, para que llegue a un cargo, no le da la oportunidad. Y eso es lo malo en el Perú, estimados, que ustedes nos están dando esas charlas para que nos están ayudando esos consejos para que sí, para que como nosotros dirigentes podamos implantar, pero muchas veces no se puede, porque los mismos dirigentes adultos no permiten eso, porque quieren seguir ellos en el poder, en los cargos y no dejar que los jóvenes avancen. Eso es mi aporte, eso es lo que yo puedo opinar y lo que he podido informarme en lo que ustedes nos han dado, y que estoy muy agradecido también de que ustedes nos han dado esa información. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por compartir, y veo que se van animando a levantar la mano otros compañeros. Sí, yo creo que lo decíamos antes, em, el fortalecimiento de la democracia empieza por el fortalecimiento de la vida de los partidos, ¿no? La democracia interna de los partidos. Y porque es un lugar en donde se aprende la democracia. Es una primera instancia de construcción de consensos, de generación de alianzas, debates y de posicionamiento de agendas dentro del partido también. Entonces, hay desafíos a lo interno de los partidos, y el primer lugar a mirar cuando queremos fortalecer la participación de las personas jóvenes es sin duda
al partido mismo, por eso Lluís nos refería mirar el análisis que se ha hecho de los estatutos. Ese es un elemento que si hay un joven que quiere hacer militancia en un partido, puede revisar antes de decidir en qué partido, pues cuáles son esos estatutos y cómo esos estatutos pueden facilitar su vida política, ¿no? Para ya de plano saber en qué se está metiendo uno. Un poco así en el hablar popular. Veo que está Olga y luego Eduardo, me parece que en ese orden. Adelante, Olga. Primeramente, buenas noches con todos. Mi nombre es Olga Lejos, soy del Partido Demócrata Verde, representante de Juventudes a nivel nacional. Primero agradecer el gran trabajo de ustedes detrás por poder capacitarnos y darnos un poco más de conocimiento, de información. Muchas veces se puede encontrar información en Google, pero nada mejor que la experiencia que ustedes tienen detrás y que es compartida con la juventud sobre todo. Agradecer también recordando a la ONU, ya que en el 2005, como nos indicaron, gracias a su resolución, pues se logra el tema de esta modificación que mencionan sobre la juventud, el tema de no conflictos, y así no solamente vamos a evitar, sino prevenir conflictos futuros a través de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes se van a sentir más escuchados. Ahora solamente nos toca hacer nuestra parte y ya que nos están permitiendo ponerlo en práctica, pues aprovechar esta gran oportunidad y no defraudar a nuestra sociedad y que se den cuenta de hasta dónde podemos llegar los jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias, Olga, por compartirnos tu mirada y por animarte a participar. Qué bueno que está siendo útil esta conversación. Eduardo. Gusto, buenas noches. Bueno, quien les habla es Eduardo Chocano, pertenezco al Partido Acción Popular. Y bueno, quería comentar lo siguiente, ¿no? Primero, felicitar a los ponentes porque es complicado presentar una visión externa a la de un propio Estado, a población de un Estado en específico y hacerlo de forma tan concisa y precisa como lo han realizado, ¿vale? Es decir, han tenido un público que es la gran mayoría, por no decir casi todos, son peruanos y han logrado expresar ideas de estados diferentes al nuestro de forma bastante concisa, lo cual es muy bueno, pues se aplica mucho la metodología, bueno, de política comparada, de hecho comparado, lo cual siempre se aprecia bastante. Y quería hablar un poco de eso al respecto, ¿no? De que, claro, he visto, por ejemplo, no me acuerdo quién mencionó al principio que su parlamento, creo que el de Uruguay, tenía netamente 4 partidos, creo, si es que no me voy a equivocar, y de los cuales 2 son sumamente antiguos. Y bueno, lo comparamos con nuestro parlamento peruano, que cada semana las bancadas, que de por sí ya hay bastantes, se siguen disgregando una tras otra, y se siguen separando y separando las bancadas, o que los parlamentarios que están en una bancada ya han cambiado a una segunda y se van a una tercera bancada y así de forma sucesiva. Entonces, claro, ver un modelo como el que nos han presentado es como admirable, en mi opinión es como admirable y decir cómo lo han hecho. Y de ahí nace como, y bueno, y luego cuando comentó que sería interesante hacer propuestas de diálogo entre los jóvenes de dicho país con los jóvenes de este país, sería encantador. Más bien, bueno, sería accidente de bromas un poco nosotros presentar nuestra problemática y que ellos no cuenten cómo la entienden, ¿no? Pues hacer un poco esa la modalidad, se me ocurre ahí bromeando. Pero simplemente mencionar ello, ¿no? Esa perspectiva extranjera distinta a la nuestra, que en este caso me ha dejado asombrado y, bueno, tomarla como ejemplo para ver cómo en nuestro caso podría llegar un poco a ese aspecto. Ello quería comentar. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que es un muy buen punto. La intención justamente era, y qué bueno que así se ha sentido, que pudiésemos contarles miradas desde otros espacios. Veo que Virginia ha levantado la mano, así que le voy a dar la palabra. Yo creo que el elemento del análisis de futuro conviene mucho en relación con lo que nos comenta Eduardo, porque las democracias sólidas tienden a moverse en dinámicas en donde hay una atomización mucho mayor de los partidos, pero esa segmentación o esa dispersión de los movimientos políticos también vemos que trae dinámicas bastante complejas. Entonces, quizás por ahí, si eso ha salido en los análisis, cuando proyectan futuro, pudiese ser también interesante, además de
escuchar, que siempre será un placer. Adelante, Virginia, gracias. No, gracias a ustedes y un gusto participar y estar escuchándolos y poder compartir la experiencia de Uruguay. Capaz 2 o 3 apuntes, algunos que enfatizan lo que ya se dijo, pero me interesa volver a decirlo. Lo que tiene que ver con el rol de los partidos políticos y la relevancia de contar con partidos políticos fuertes, con capacidades, partidos políticos dinámicos, partidos políticos que tengan capacidad de ir leyendo las realidades y las nuevas dinámicas que aparecen. En buena medida, este Uruguay con tanta estabilidad y con una institucionalidad firme y como una democracia relativamente, nosotros hablamos de polarización en Uruguay y a veces se ríen de nosotros decimos polarización en la uruguaya, quizás visto desde otras realidades es como la nada misma esa polarización, pero bueno, pero nada, simplemente volver a poner el énfasis en la relevancia de seguir, de no distraerse y de seguir siempre abonando la fortaleza de los partidos políticos, el rol que las juventudes tienen en ese sentido es clave. Nosotros estamos trabajando, como capaz ustedes saben, el PNUD ahora está trabajando en la elaboración de un nuevo informe sobre democracia y desarrollo, ¿sí? Y Uruguay está un poco aportando a ese informe en una reflexión que tiene que ver con la idea de que los partidos políticos son un activo de resiliencia para las democracias, ¿verdad? Entonces, resiliencia que además queremos que sea una resiliencia que no solamente se proteja ante las crisis o las turbulencias, sino que sea una resiliencia también que vaya transformando realidades, ¿no? Entonces, de nuevo, la mirada de los partidos políticos y el rol de las juventudes en esa construcción permanente es clave. Si los dirigentes viejos de los partidos no se dan cuenta de que las juventudes además aportan en ese sentido, que es totalmente relevante, bueno, me parece que es un tema clave. El segundo tiene que ver con algo que mencionaban al pasar, que es bastante obvio, estamos hablando de poder. Al fin del día estamos hablando de desbalances de poder, de redistribución de poder, y en ese sentido, nada, traer a la mesa algo que muchas veces en las reuniones con la Interpartidaria de Juventudes surge, que es el tema de que la juventud dice, nosotros incomodamos en el partido, nosotros incomodamos. Y esa es parte del rol, incomodar con argumentos, incomodar con sustancia, incomodar con propuestas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también la relevancia de la construcción colectiva, digamos, uno cuando está solo como decimos en Uruguay, con un tenedor, es difícil y sin embargo, digamos, cuando la apuesta es una apuesta colectiva y sobre todo cuando es colectiva entre juventudes de diferentes partidos, eso que incomoda, digamos, hay casi un chiste interno que están haciendo la Interpartidaria de Juventudes, que es el día que presentemos el documento, los candidatos se van, no les va, o sea, les gusta, pero no les gusta, los incomoda que las juventudes se hayan unido, hayan elaborado un documento conjunto y les estén interpelando a cada uno de ellos a decirle, bueno, señores, en esto o se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Y digo señores, porque lamentablemente en Uruguay prácticamente todos los candidatos son varones. Entonces, esa idea de la construcción más colectiva y de ese rol de incomodar, pero que ese incomodar tiene que tener densidad sustantiva también, ¿verdad? Que me parece que en ese sentido, y es el último punto que quiero levantar, que tiene que ver también con una preocupación que tenemos para el caso de Uruguay, que es cómo, Steph lo decía como en uno de sus puntos, cómo de alguna manera el debate público también pierde densidad, se va es superfluo, se manejan titulares, no hay contenido, cuesta mucho profundizar. Uruguay se caracterizó hace un par de décadas por lo menos en tener de verdad debates públicos, debates en el Parlamento era un placer escuchar los debates porque bueno, ahí había mucha sustancia, eso se ha venido perdiendo por múltiples razones, y nuestra percepción es que también ahí las juventudes tienen un rol muy relevante a jugar en términos de volver a darle mayor densidad, mayor profundidad a los debates, mayor sofisticación, porque aparecen aristas que desde otras generaciones y desde perspectivas quizás que a veces son como más como inerciales, digamos, cuesta salir de la caja. Entonces ahí también hay un rol súper relevante de las juventudes en lo que tiene que ver con la calidad del debate público, la calidad del debate político, la densidad y la sustancia. Así que por ahí, pero súper interesante. Acá en Uruguay es tardísimo, pero igual estamos entusiasmadísimas escuchando eso. Ay, muchísimas gracias, Virginia. Siempre un gusto escucharles.
Yo no sé si hay alguna pregunta más, ya estamos un poco pasados de hora, pero si no, quiero darle la palabra a Stephanie y a Marianela para unas palabras de cierre a sus presentaciones y ya pasamos a Jordan para que cierre completa esta sesión y les comente eh, algún punto de orden en relación con las siguientes actividades que correspondan. Entonces, no sé si quieres arrancar Stephanie y luego Marianela. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Yo dos puntos muy cortitos nomás. En continuación a lo que decía Virginia, también algo que ya ha surgido, pero para resaltar, esta idea de que no dejar a las juventudes tratando solo temas de juventudes, ¿no? Que no son solo los jóvenes tratando temas de jóvenes, sino que la juventud es como un actor político capaz de impactar y de opinar y de tomar agenda en una variedad de temas y no es esta cuestión de los llamamos cuando hablamos de nuevas tecnologías, los convocamos cuando con el medio ambiente, bueno, es un tema de ellos. Esta cuestión como de reestructurar las conversaciones para que realmente la participación pueda ser transversal. Eso como un punto que quería destacar. Y después, bueno, un poco un mensaje de que tampoco se desanimen, ¿no? Porque este proceso también es frustrante para la juventud de Uruguay. Y, y está esta cuestión de, como decía Virginia, de lucha por el poder, ¿no? Y de que obviamente hay una tensión ahí, y bueno, está bueno poder visualizarla y afrontarlo desde un lugar constructivo y de cierta esperanza que caracteriza y que tiene que caracterizar a la juventud, y lo digo como egreso de joven, porque tengo 29 años y ya dejas de ser joven por todas las definiciones más amplias. Así que bueno, agradecer nomás por este espacio, por todos los comentarios súper interesantes que hicieron los jóvenes de los partidos aquí. Y bueno, también quedamos a disposición si quieren comunicarse, les surge una pregunta, un comentario posteriormente, con mucho gusto pueden escribirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, por acompañarnos el día de hoy y compartir esta experiencia de Uruguay. Marianela. Gracias, Gaby. No, bueno, creo que las presentaciones que hizo Stephanie, que hizo también Luis y también la presentación sobre esta investigación global que hicimos desde PNUD, muestran que es crucial trabajar, ¿verdad?, con las juventudes y queremos un futuro sostenible, un futuro equitativo. Ya yo tampoco soy una persona joven hace algún tiempo, pero son muchas personas en el mundo. Creo que la energía que las personas jóvenes traen, la innovación, son esenciales efectivamente para impulsar cambios positivos, para fortalecer agendas de democracia, para ser las voces que impulsen las agendas de paz y de seguridad en la región. Son esenciales para efectivamente promover políticas que sean mucho más inclusivas. Y de cara a eso, también ahí les doy como una cuña publicitaria, que próximamente vamos a estar presentando un documento que recoge la narrativa integrada y la hoja de ruta que se construyó sobre la agenda de juventud, paz y seguridad en la región, en nuestra región. Es muy interesante porque también recoge estas voces de los jóvenes por subregiones. Perú estuvo presente en un encuentro que hicimos el año pasado, en noviembre. También estuvo presente la autoridad institucional de juventud en ese momento. Entonces va a ser muy interesante pues promover un diálogo en torno a los resultados de ese encuentro y de lo que marcan las juventudes como trabajo y como hitos importantes para promover la agenda. Así que
les invito y les mantendremos súper informados sobre cómo avanzan estos procesos efectivamente para compartir los resultados. Así que muchísimas gracias también al jurado, a nuestros colegas de Uruguay por participar y a nuestras colegas de Perú por invitarnos. Muchísimas gracias, Marianela. Yo agradecerles a ustedes como panelistas por haberse sumado a esta conversación. También pues, a las colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, que han sido quienes nos han invitado a ser parte de esta sesión. Y por supuesto al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene el liderazgo en esta iniciativa, aplaudirla nuevamente y esperamos que todo el proceso de formación sea el comienzo de otros procesos en donde como juventudes haciendo militancia de partidos ustedes puedan vincularse, activarse y desarrollar y construir agenda conjunta, aunque cada uno esté en una militancia política que está en diferentes espacios, ¿no? Que el lugar de encuentro sea posible y el diálogo se habilite para que se reconozcan y construyan conjuntamente país, que es al final lo que hace falta. Bueno, muchísimas gracias. Jordan, te cedo el micrófono para que tú hagas el cierre y pases cualquier mensaje final a quienes nos acompañan. Sí, bueno, primero voy a dar pausa para no extender mucho la grabación.